Hola, bienvenidos a este podcast y hoy nos sumergiremos en un tema que, aunque suena complejo, rige cada aspecto de nuestra existencia. Así es, son las leyes de la termodinámica. Voy a exponer este podcast junto con mis compañeros Lewis Maestre, Manuel Arzuaga y Jason Campos. Así que vamos a empezar pues. Exacto, es la ciencia de la energía, el calor y el trabajo. Y hoy, con la ayuda de nuestros compañeros, vamos a explorar cómo estas leyes fundamentales pues nos explican desde el funcionamiento de un refrigerador hasta el destino del universo. Esta es una aventura que nos llevará a reflexionar sobre el orden, el desorden y la mismísima flecha del tiempo. Prepárese para ver el mundo con otros ojos. Muy bien, ahora para entender a profundidad la segunda y la tercera ley, hagamos un repaso rápido, pues. Bueno, Lewis, dime, ¿qué son las leyes de la termodinámica? A ver. Son un conjunto de principios que describen cómo la energía se comporta en el universo. La ley cero nos dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, también lo están entre sí. Es la base para medir la temperatura. Precisamente, y luego tenemos la primera ley, la famosa ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una frase que hemos escuchado mil veces, pero que es la piedra angular de todo. La energía total del universo es constante. Ok, así que la energía que usamos para mover un coche simplemente no desaparece, sino que se convierte en calor, sonido, movimiento. eh, Exacto, la primera ley nos dice que la energía se conserva, pero no nos dice en qué dirección van los procesos. No nos explica por qué el café se enfría y no se calienta solo. Para eso necesitamos la segunda ley. Bien, ahora, la segunda ley de la termodinámica y su protagonista principal, que es la entropía. Ahora sí, Lewis, también, ¿me puedes decir qué significa esta palabra, este concepto? ¿Y por qué es tan importante en la termodinámica? Por supuesto, la entropía es una medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema. La segunda ley nos dice que cualquier proceso espontáneo, o sea, la entropía total, de un sistema aislado o del universo, pues siempre tiende a aumentar. En cierto modo sí, es mucho más probable que las cosas estén desordenadas que ordenadas. Hay muchísimas más formas de que tu habitación esté desordenada que una sola forma de que esté perfectamente ordenada. Piensa en un mazo de cartas nuevo ordenado por palos y números. ¿Cuántas formas hay de que esté así? Una. ¿Y cuántas de que esté desordenado? Incontables. Ok, eso explica mucho, pero ¿qué significa que la energía útil en sí disminuye? Explícame. Significa que aunque la energía total se conserva, como dice la primera ley, la cantidad de energía disponible para realizar cierto trabajo útil disminuye con el tiempo. Por ejemplo, cuando el café se enfría, su energía térmica se disipa en el ambiente. Esa energía no se pierde, pero ya no está concentrada para hacer algo útil, como calentar otras cosas. Se ha dispersado, es la palabra. Y esa dispersión es un momento de entropía.
Esa es la implicación. La segunda ley nos habla de la flecha del tiempo. Los procesos naturales son irreversibles. No podemos desromper un plato ni desmezclar la tinta en el agua. Siempre avanzamos hacia un estado de mayor entropía. Es por eso que recordamos el pasado, pero no el futuro. El pasado es un estado de menor entropía que el presente. Ok, y eso significa que el universo terminará en un estado de máxima entropía, ¿no? O sea, es como una especie de muerte térmica. O sea, Es una de las teorías cosmológicas más aceptadas, un universo donde toda la energía esté uniformemente distribuida sin diferencias de temperatura o presión, lo que significa que no habría posibilidad de realizar trabajo, ni de que ocurriera nada, un estado de equilibrio total pero también de inactividad. Ese es el destino final si el universo es un sistema cerrado. A nivel local, sí. Un ser vivo, por ejemplo, que crea dentro de sí mismo un orden, mantiene su estructura bastante compleja, su metabolismo organizado. Para hacerlo, debe aumentar el desorden de su entorno. Es una batalla constante contra la entropía, que ganamos constantemente, pero a un costo mayor para el universo. Piensa en esto como una planta que crece. Crea orden en sus hojas, en su tallo, en sus raíces, pero consume los nutrientes y libera calor, aumentando la entropía en el suelo y en el aire. o sea, eso quiere decir que la vida es como un oasis de orden en un desierto de puro desorden. Una hermosa paradoja, ¿no creen? La vida en su complejidad y organización es una manifestación de cómo los sistemas pueden luchar contra la entropía localmente, pero siempre en el marco del aumento global, de un aumento global. Si la segunda ley nos habla del desorden, entonces ahora la tercera ley nos llevará al lado opuesto, el orden perfecto, el cero absoluto. ¿Ok? Lewis, ¿qué es este misterioso límite? ¿O qué es este conocido cero absoluto? La tercera ley de la termodinámica pues nos establece que la entropía de un cristal perfectamente en el cero absoluto es cero. Y el cero absoluto es la temperatura más baja posible, donde las partículas de un sistema tendrían la mínima energía posible, cesando todo movimiento térmico. No es que se detengan por completo, sino que alcanzan un estado energético fundamental, el más bajo posible. Muchísimo más frío. Estamos hablando de 0 Kelvin, que son menos 273.5 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, el espacio exterior en promedio está a unos 2,7 de Kelvin, debido a la radiación de fondo de microondas. Así que el cero absoluto es incluso más frío que el espacio profundo. Y es posible alcanzarlo. La tercera ley también implica que es posible alcanzar el cero absoluto mediante un número infinito de pasos. Podemos acercarnos muchísimo, pero nunca llegar a él, ya que es un límite asintomático. Cada vez que intentamos enfriar algo, el proceso se vuelve espontáneamente cada vez más difícil. En los laboratorios los científicos han logrado temperaturas increíblemente bajas. Fracciones de un Kelvin han descubierto fenómenos cuánticos fascinantes como la superfluidez o la superconductividad, donde la materia se comporta de formas muy extrañas. Por ejemplo, el helio superfluido puede fluir sin fricción, o los superconductores pueden conducir electricidad sin resistencia. Bueno, hemos hablado del café, habitaciones desordenadas y el frío extremo, pero ¿dónde más encontramos estas leyes en nuestro día a día? Utilizando energía. El refrigerador no viola la segunda ley, sino que la utiliza. Gasta energía eléctrica para forzar que el calor fluya en dirección correcta, aumentando la entropía total del universo en el proceso.
Es un ejemplo perfecto de cómo podemos crear localmente un orden, como enfriar la comida, a pesar de una mayor desorden global, el calor que expulsa el refrigerador y la energía que se consume. Y los motores de combustión interna, los coches, las centrales eléctricas, todo funcionan gracias a la diferencia de temperatura transformando calor en trabajo, pero siempre con una eficiencia limitada por la segunda ley. Es por eso que siempre hay gases de escape y calor residual. Es la entropía en acción. Ok, y en la biología y en los seres vivos, o sea, obedecen estas leyes. Absolutamente. Los organismos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía de su entorno, mantienen un orden interno bajo la entropía o y la expresan de manera que aumentan la entropía a su alrededor. Conocen como cuando comemos, respiramos, nuestro metabolismo o cuando generamos un desorden en el ambiente. Cada célula es una pequeña fábrica que lucha contra el desorden, pero a un costo que es tomado por el entorno. Es la belleza de la termodinámica. Nos muestra que la vida es un milagro de organización local, pero que no puede escapar de las reglas fundamentales del universo. Incluso la evaluación, en cierto sentido, puede verse como un proceso que, aunque genera complejidad, lo hace dentro de un marco de aumento de entropía global. Las especies se adaptan y se vuelven más complejas, pero el ecosistema en su conjunto sigue las leyes del desorden. ¿Y en la informática hay alguna aplicación de estas leyes en la informática? Claro, en calor generado por los procesadores es un gran desafío. Cuando más potente es un chip, más calor disipa y ese calor es entropía. Los límites físicos de la computación están, en parte, dictados por la termodinámica. Por eso necesitamos ventiladores y sistemas de enfriamiento o de refrigeración para nuestros ordenadores y centros de datos que suelen consumir bastante entropía, bastante energía, generando una mayor entropía. La dinámica es una lente a través de la cual podemos entender la dirección de los procesos, la eficiencia de las máquinas, la naturaleza fundamental del tiempo y la energía. Nos recuerda que aunque buscamos el orden, el desorden es la tendencia natural y fallar. Incluso la flecha del tiempo, la razón por la que recordamos el pasado y no el futuro, está intrínsecamente ligada a la segunda ley y el aumento de la entropía. Los procesos irreversibles nos dan una dirección en el tiempo, son exactas. Es fascinante cómo esas leyes tan fundamentales conectan fenómenos tan dispares, desde una taza de café hasta el origen y el destino del universo. Nos invitan a reflexionar sobre el orden y el desorden, la energía y la información. Pues bueno, la charla fue increíble. O sea, sobre la termodinámica fue muy buena, la verdad. Y al final podríamos llegar a concluir de que el desorden en sí no es tan malo. O sea, es, es una parte esencial de cómo vivimos y del universo. Las leyes de la termodinámica nos muestran que los límites fundamentales a lo que podemos hacer con la energía, pero también nos dan las herramientas para comprender y predecir el comportamiento de estos sistemas y de otros. Y quizás la reflexión más profunda es que el universo en su camino hacia un mayor desorden no es caótico en el sentido de impredecible, sino que sigue reglas muy precisas. Hay un gran orden en ese tan inevitable desorden. Bueno, ya saben, la próxima vez que vean un cubito de hielo derretirse o sea, si sienten el calor de un motor, recuerde que están presenciando el baile cósmico de la energía, la entropía y el tiempo. Así que nos vemos.